Hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es sistema inmune, que nos va a llevar dos clases y que es como para finalizar con todo esto que hablamos desde el principio, desde aquellas lesión celular, lesión tisular, y bueno, hoy culminamos con el sistema inmune, o sea, la respuesta eh, a la defensa. Bueno, vamos a introducirnos primero en conceptos básicos. Saber qué significa inmunidad, bueno, hace referencia a la protección. ¿Qué es en este caso el sistema inmune? Bueno, el sistema inmune conlleva un tejido, células y moléculas que van a interaccionar ante la entrada de un antígeno. ¿Y a qué le vamos a denominar antígeno? Ante una sustancia desconocida para el organismo. ¿Tá? Este antígeno tiene una secuencia aminoácida que nuestras células se van a dar cuenta que nunca antes fue leída y lo van a tomar como extrañas. Y por eso va a desencadenar esta respuesta inmunitaria. Vamos a tener dos tipos de respuestas básicas, innata o natural, que es la que veníamos hablando desde un principio, cuando la nombraba, eso quiero decir. Y después tenemos adaptativa o adquirida, en la cual también se subdivide en humoral y celular. Los tejidos que van a ayudar a esta respuesta inmunitaria van a ser los tejidos hematopoyéticos generalmente, ¿tá? Médula ósea, timo, vaso, ganglios linfáticos, vías linfáticas y las vías sanguíneas. ¿Tá? En algunos casos hay unos órganos que lo que van a ayudar es a la maduración de ciertas células también. ¿Tá? No es que esas células se generen en ese órgano, sino que más adelante van a ayudar a su maduración. Y después tenemos las principales células a las que vamos a hacer referencia en casi estas dos clases: linfocitos B y linfocitos T, que corresponden a la respuesta inmunitaria adaptativa dentro de su respuesta celular. Los linfocitos T, NK, que son los natural killers. Los linfocitos B corresponden a la subdivisión humoral. Me olvidé decir que los natural killers, las células sanguíneas, células endoteliales, van a corresponder a la inmunidad innata y natural. Y después tenemos sustancias como interleuquinas, selectinas, integrinas, quimiomicinas, que van a ayudar a otros procesos. Bueno, tenemos que saber que las deficiencias en las defensas inmunitarias dan lugar a una mayor susceptibilidad de las infecciones. ¿Tá? Esto lo venimos hablando desde siempre. Las personas que son inmunosuprimidas o inmunodeprimidas tienen a tender a contraer o a hacer más graves infecciones que en nuestro organismo, en una persona inmunocompetente, serían infecciones banales. Entonces, también tenemos que saber, por otro lado, que el sistema inmunitario es capaz de causar gran daño y a sí mismo, y es la causa de las enfermedades autoinmunes, ¿tá? Que son los trastornos intratables, por decirlo, porque generalmente no tienen cura, porque es el sistema inmune quien está dañando nuestras propias células y nuestros tejidos. Entonces podemos decir que las enfermedades inmunitarias se van a regir por la escasez de las defensas, o sea, en personas inmunodeprimidas, o por las elevadas defensas que pueden provocar un daño en nuestros tejidos y células. ¿Tá? Esto, ¿se acuerdan? Es más o menos lo que hablábamos cuando hablábamos de un proceso de inflamación crónica. ¿Se acuerdan que a veces la alta respuesta y en un tiempo más largo podía causar un daño en el tejido y en las células sanas? Bien, la inmunidad innata entonces está mediada por células y proteínas
que siempre se van a estar presentes en el vaso sanguíneo o en los endotelios de estos vasos y van a estar equilibradas para luchar frente a un agente extraño. Equilibradas quiere decir que siempre van a estar de manera eh, quietas, digamos, hasta la entrada de un antígeno en donde inmediatamente van a desencadenar una respuesta. Los principales componentes de esta inmunidad innata, bueno, es la barrera epitelial, el primer punto, o sea, la piel, es la gran barrera que nosotros tenemos, donde tenemos 3 capas, dermis, epidermis, hipodermis, y estas capas están queratinizadas, lo que evita la entrada del antígeno, lo que ayudaría a evitar la entrada del antígeno. Por eso cuando tenemos una herida, a veces estas heridas son las principales puertas de entrada para estos antígenos. Además tenemos glándulas sebáceas que se encuentran en la dermis y tienen la función de sintetizar todo el tiempo sebo que se usa para lubricar y proteger la dermis. También tenemos la saliva, donde tenemos lisoenzimas, que además de ayudar a formar el bolo alimenticio, también ayudan a destruir bacterias, que muchas veces, por ejemplo, bacterias que pueden estar en los alimentos. En el estómago del intestino, en el estómago, por ejemplo, tenemos un pH de 5, en el intestino no, pero un pH de 5 en el estómago hace que este pH sea ácido y que las bacterias, al entrar en contacto con este pH, mueran. También lo que tenemos en el estómago es mucus y en el intestino mucus y cilias, lo que va a permitir que este antígeno no se fije al tejido y va a quedar atrapado en el moco y más adelante va a ser eliminado por todo el tracto digestivo. Esto mismo, lo de mucus y cilia, también pasa con el aparato respiratorio. Además, tenemos en el intestino flora basal, lo que son estas bacterias buenas que conviven con nosotros de manera simbiótica, en que al tener la entrada de un antígeno, este antígeno va a estar más limitado porque va a tener que competir por un hábitat y además por los nutrientes con estas bacterias que se encuentran ahí pertenecientes a la flora basal. Después tenemos células como neutrófilos y monocitos, aquellas células que las vimos cuando les mostré el vaso sanguíneo, que se encuentran por debajo de la capa de la piel. Además de estar de manera circulante, se van a encontrar por debajo de la capa de la piel. La cual, estas células van a expresar receptores que van a identificar a estos antígenos. Inmediatamente estas células, al identificar la entrada de un agente extraño, van a liberar sustancias. Estas moléculas que hablábamos pueden ser citoquinas, interleuquinas, selectinas, en donde va a traer otros conjuntos de células y va a empezar a funcionar todo aquel mecanismo que les mostré cuando vimos el vaso sanguíneo. Y también tenemos las proteínas plasmáticas circulantes que pertenecen al sistema de complemento, que es el sistema, uno de los sistemas para eliminar este agente causal de la inmunidad innata. Otras características, bueno, aunque la inmunidad innata es capaz de prevenir y controlar muchas infecciones, hoy en día todo esto que hablábamos, ¿no? Porque todo lo que les dije anteriormente, la barrera de la piel, las lisoenzimas, el pH de 5 y todo esto, si esto realmente fuera eficaz, muchas personas no estarían enfermas. Pero ¿qué pasa? Todos los microorganismos evolucionan, ¿tá? Y evolucionan para hacerse más resistentes y poder superar y saltear estas respuestas inmunitarias. Muchas veces lo que pasa es que esta respuesta inmune innata o natural es insuficiente e inmediatamente se va a activar la respuesta inmune adaptativa.
Entonces, la respuesta inmune innata tenemos que saber que es inespecífica porque va a actuar de manera, va a actuar igual ante cualquier entrada del antígeno, ¿está? No es que va a decir, bueno, hoy tenemos un virus y vamos a actuar diferente al que la bacteria. No, va a actuar igual. Y por eso muchas veces es insuficiente. Es natural porque es la inmunidad que tenemos desde el momento que nacemos. Es una respuesta rápida pero básica por todo esto que hablábamos y no tiene memoria, ¿tá? Justamente porque es inespecífica. Luego tenemos la inmunidad adaptativa. ¿Cómo es esta inmunidad? Es específica, es diversa porque va a reconocer diferentes tipos de microorganismos y de agentes. Posee memoria, que es algo muy importante, porque ya va a recordar si esa secuencia aminoácida de ese antígeno ya entró hace 2 meses, por ejemplo, ya estuvo en el organismo, ella lo va a recordar. Y va a tener una expansión clonal muy importante para todo lo que se trate de anticuerpos. Esta inmunidad adaptativa es capaz de reconocer lo extraño, pero va a tener una falla, no va a tener una falla en realidad, pero una característica es que puede conocer lo propio como extraño. Entonces, estas células que en realidad son buenas, a veces son eliminadas porque este tipo de inmunidad las conoce como extrañas. Y acá es donde empiezan las enfermedades autoinmunes. Cuando es la primera vez que se pone en contacto estas células de la inmunidad adaptativa frente a un antígeno, va a desencadenar 2 estímulos básicos. Primero es el reconocimiento por todos estos receptores que hablamos para reconocer el antígeno, codificar esa copia, esa cadena de aminoácidos y reconocerla, y después va a ser una expansión clonal de anticuerpos que son vírgenes y se encuentran en el ganglio, ¿tá? Que nunca antes estuvieron en contacto con este antígeno y ahora lo van a estar. Sin embargo, cuando es la segunda entrada de este antígeno, o la tercera o la cuarta, pero ya entró hace más de una vez y ya se lo reconoce, se sabe, se lee esa secuencia aminoácida y se reconoce ese antígeno, solo va a desencadenar el estímulo de la expansión clonal de los anticuerpos, ¿está? Una vez reconocido el sitio donde se encuentra ubicado este antígeno, las células y los anticuerpos van a ir hacia ahí y ya lo van a reconocer y no van a tener que utilizar anticuerpos vírgenes. Van a utilizar anticuerpos que están circulando en sangre. Estos anticuerpos que están circulando en sangre o se pueden encontrar en la submucosa del primer sitio de infección, del primer sitio de la puerta de entrada. Por ejemplo, si estamos hablando de virus respiratorios, se va a encontrar en la submucosa del epitelio respiratorio. Ejemplo. Y las células que van a participar son las que les nombraba anteriormente. Linfocitos T, en donde tenemos tenemos muchas subdivisiones, pero las dos más importantes son CD4, que se denominan reguladores, CD8 de memoria, y los linfocitos B, que son las células efectoras y que también van a tener la capacidad de convertirse en anticuerpos. Vamos a hablar de los órganos linfáticos. Dentro de ellos tenemos el timo. Es un órgano bilobulado que se encuentra en la parte anterior del mediastino. Es un órgano que en la adolescencia se va a ver atrofiado porque va a perder su forma, se va a achicar de tamaño hasta desaparecer. Y en el timo es el órgano que, por ejemplo, les decía anteriormente, donde se va a dar la maduración de algunas células, en este caso de los linfocitos T. Los linfocitos T se llaman así porque maduran en el timo, ¿tá? De ahí viene su letra. Bueno, este timo va a tener una corteza y una médula, en donde va a haber 2 tipos de selecciones, una positiva y otra negativa, y
el linfocito T no podría salir del timo sin haber pasado estas dos selecciones correctamente, ¿tá? Estas dos selecciones se trata de conocer lo propio y conocer lo extraño. Entonces, los linfocitos T inician en la médula ósea, migran al timo, pasan por estas dos selecciones y ahí salen en circulación. Después tenemos la médula ósea, que es el órgano hematopoyético y linfopoyético por excelencia, que es donde se inician todas las, las células de la sangre y además donde maduran los linfocitos B. Tenemos médula ósea roja, amarilla y gris, que va a depender de la edad. Y esta médula, ¿dónde la podemos encontrar? En la cresta ilíaca y en el esternón. Son los mejores sitios para hacer su extracción, tanto para trasplante como para realizar un extendido de médula ósea para ver en caso de pacientes que tienen leucemia. Después tenemos el vaso, es un órgano muy vascularizado y la principal función del vaso en este caso es la eliminación de las células sanguíneas viejas y dañadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los eritrocitos que tenían una vida estipulada de 120 días? Bueno, llegados estos 120 días, este eritrocito viaja al vaso para ser eliminado, ¿tá? Y ahí se divide en dos moléculas que, si mal no recuerdo, eran hierro y transferrina, y que estas dos moléculas sí se conservan, ¿tá? Porque van a ser reutilizadas. Y después tenemos el ganglio linfático, que es el segundo órgano más vascularizado después del vaso. Es un órgano encapsulado que no mide más de 1 centímetro y que se encuentra a lo largo de todo nuestro cuerpo. Hay una vía linfática en donde podemos encontrar muchos ganglios. ¿Qué va a ser este ganglio linfático? Y es el principal sitio donde se van a dar las respuestas inmunitarias adaptativas. Lo que hablábamos de donde se van a encontrar células virgen, digamos, que nunca estuvieron en contacto con antígenos y salen estos antígenos, son transportados, más adelante le voy a explicar bien, por un tipo de células que van al ganglio y ahí toman en contacto, las células vírgenes toman en contacto con el antígeno. Como este ganglio linfático tiene una forma similar al riñón. Bueno, están situados a lo largo de todos los vasos linfáticos que les contaba. Es encapsulado, posee un tejido conectivo. Por debajo un sistema sinusal que está recubierto de células reticulares y esto hace que tenga esta estructura básica. Esta es la principal estructura del ganglio. Encapsulado, sus cápsulas de tejido conectivo, por debajo un sistema sinusal recubierto de células reticulares y esa es su estructura. Y de esta cápsula van a emitir vasos eferentes y aferentes. Internamente en el ganglio vamos a tener una corteza en donde vamos a tener tubérculos. Todo esto les voy a mostrar en una imagen para que lo sepamos diferenciar ahora. Y la corteza se va a dividir en interna y externa. En la corteza externa se van a ubicar los folículos linfoides primarios y secundarios. ¿Qué hay en estos folículos linfoides? Linfocitos B vírgenes. Y después tenemos los folículos linfoides secundarios, donde vamos a tener linfocitos B que ya están activos en su zona germinal y linfocitos B que están inmaduros en su manto folicular. También tenemos la médula, que es la parte central de este nódulo linfático, este ganglio, compuesta por cordones medulares, en donde va a circular todo el líquido linfático, para después converger en los vasos linfáticos eferentes. En la médula tenemos cordones medulares que contienen macrófagos, células plasmáticas y sus precursores y linfocitos ya maduros.
Estas células van a pasar a la linfa para entrar posteriormente a la circulación sanguínea. Además de las células nombradas, bueno, los macrófagos ya les nombré, pero lo que no le había nombrado antes eran las células dendríticas, que fue lo que les dije al principio, son las células que se encargan de transportar el agente extraño, el antígeno, hacia el ganglio y allí la pone en contacto con los linfocitos. ¿Tá? Estas células dendríticas van a expresar receptores que se van a llamar DAMP y PAMP. ¿Qué significa esto? Receptores que reconocen moléculas que están asociadas al daño y que reconocen moléculas de microorganismos patógenos. ¿Tá? El DAMP sería el ejemplo más claro de enfermedades autoinmunes. Hay células que cuando empiezan a dañar por sí solo el tejido, van a expresar, van a tener alta susceptibilidad, digamos, a estos receptores DAMP, ¿tá? Porque van a ser receptores asociados al daño. Y los PAMP son los receptores para microorganismos patógenos. No sé, espero que se logre entender bien esto, si no me lo vuelven a consultar. El ganglio es que es el gran sitio de recepción de antígenos mediante las células dendríticas y donde se va a dar la posterior activación de los linfocitos. ¿Tá? Es el gran sitio, es el lugar donde se da la activación. También es el lugar donde una vez que este linfocito reconozca el antígeno, se va a dar la proliferación y posteriormente su diseminación por las vías linfáticas y sanguíneas. ¿Tá? Y también la linfa es transportada hacia el ganglio, lo penetra a través de la vía aferente, recorre todo el parénquima entre la cápsula y la corteza, llega a la médula y los cordones medulares a través de los tubérculos y allí logra esta interacción que hablábamos, ¿está? Acá tenemos el ganglio. Acá tenemos la vía aferente, que es por donde entran estas células dendríticas para mostrarle a estos linfocitos este agente extraño, y la vía eferente, perdón, en donde van a salir estos linfocitos una vez que reconozcan esto, van a salir hacia los vasos linfáticos y a su vez ponerse en contacto con los vasos sanguíneos. Tenemos la corteza, que tiene los tubérculos que le explicaba. Tenemos el folículo linfoide, el centro germinal, el manto folicular, que es toda esta zona amarilla, digamos, y la médula. ¿Tá?